Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer ahora la traducción del modelo de Brainspotting, el modelo neuroexperiencial de Brainspotting y en este momento David va a hablar sobre el marco. ¿Está bien? Igual después nos quedamos un ratito para preguntas y respuestas. Bien. As you saw last month, we had David online here talking about the neuroexperiential model. We did an overview and we talked about the fact that we're going to have a series of videos, and this will be the next in the series. And we thought it would be good to talk about framing in Brainspotting and how to look through the neuroexperiential lens and in framing. And so without further ado, I'm going to invite David to come on and give us another lesson on framing and the neuroexperiential model. Hola otra vez. El mes pasado tuvimos a David hablando sobre el repaso de lo que es el modelo neurosecuencial y cómo trabajamos desde esto. Entonces, en este video, hoy David nos va a dar otra lección de cómo dentro de este modelo trabajamos lo que es el encuadre. Entonces, sin más, David. Well, it'll be, other than a lesson, it'll be sort of a dialogue, although I'll probably be talking mostly in the dialogue. Okay. So, the neuroexperiential model, I have been working on for many years without even knowing it. Más que una charla, esto va a ser un diálogo, aun cuando en este diálogo voy a ser yo quien va a hablar más. Y este modelo neuroexperiencial ha sido algo que en realidad he venido trabajando por años. In fact, it started even before the discovery of Brainspotting with the ice skater. It's really been sort of an evolution for me as far as how I see the therapeutic process, both from what I've been taught, what I've studied, and what I've experienced, and most of all, what my clients have told me and taught me over the decades. But Y por supuesto, esto es, ahora que he podido reflexionar sobre esto, es un proceso que está presente para mí antes de haber creado o dado con Brainspotting, antes de la experiencia con la patinadora. Ha sido un proceso desde que empecé a hacer procesos terapéuticos, fueron las cosas que a mí se me enseñaron, ha sido mi experiencia y sobre todo, todo lo que mis clientes me han enseñado. So when the idea of the neuroexperiential model came to me, it wasn't like, well, this is something new. It's really, this is a way of understanding and explaining, all the different concepts, but particularly to take it away from the traditional top-down way of looking at things, the traditional Western way of looking at things, the traditional way of psychotherapy as being a model of diagnosis, of history-taking diagnosis and treatment, which is a kind. Pero sobre todo para mí ha sido una forma de aprender este acompañamiento, una forma diferente de entender la toma de historia, la forma de diagnóstico y la forma de el tratamiento en general. A frame, but it's really a very unwieldy and a very unattuned frame from my point of view. So just to sort of reiterate, the neuroexperiential model gives Brainspotting therapists a way to think about things and concepts and terms and language to describe things that is consonant with what we experience, what we do. Y entonces estas formas que usualmente se tienen desde las escuelas, esta forma de tomar la historia y los diagnósticos es un marco, a mi parecer, muy estrecho.
Me gustaría enfatizar nuevamente en cómo este modelo neuroexperiencial nos da una nueva forma de pensar, de conocer, nos permite tener conceptos, términos que realmente hablan e enriquecen esa experiencia que tenemos. As opposed to using diagnostic language that ends in disorder, which goes against the developmental model, goes against the model of trauma, dissociation, attachment as being areas that get disrupted and that end up giving what look like and what we call symptoms, but they're really just, you know, reaction patterns or organic manifestations. Y entonces es una forma también diferente de entender, de mudar de esta idea de trastorno a esta idea más de el desarrollo, como estas dos cosas a veces se contraponen. No nos permite ver que aquellas cosas que ocurren como el trauma, como las dificultades de apego u otras dificultades en el desarrollo, en realidad irrumpen nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, y en ese sentido, más que crear estos diagnósticos o solo estos síntomas, lo que hacen es que se producen de una forma orgánica que nos permiten adaptarnos a esas experiencias. Son reacciones saludables ante esas experiencias disruptivas. To experience, to developmental experience. So it's really been a reconceptualization, and we don't use the term. I mean, anybody in the brain spotting world can use any term they want, okay? Because it's an open model, and it's an expansive model. And it's a permeable model. So what I'm saying is, I'm giving out the ideas for everybody to hear and process and do with whatever they do is, and the only thing I recommend is that you be in process with it. You have your own evolution with it. Y en Brainspotting no decimos, bueno, en realidad no, en realidad en Brainspotting nadie está prohibido de decir o de tener ningún concepto en específico. La idea es que ustedes puedan usar estos conceptos, lo que necesiten usar para que se pueda entender, se pueda expandir este conocimiento dentro de este marco de lo neuroexperiencial. That you receive it however you receive it, and then you work with it. And you know, you'll hear me and now others talking about this more and more, other trainers and leaders. But it's really, I guess the neuroexperiential model is an expansive model. It's an expansion. It's an expansion away from the Western. It's an expansion away from the diagnostic model and the treatment model. And it's an expansion into uncertainty. Entonces, en realidad, ustedes probablemente van a escuchar más a los líderes, a los entrenadores de Brainspotting y a mí mismo decir esto con mayor frecuencia sobre cómo este modelo neuroexperiencial se aleja de estas prácticas de Occidente, del diagnóstico, del tratamiento. Es un modelo, digamos, expansivo de estos. It's an expansion in terms of how we sit with uncertainty and how we experience it and what happens in the context of uncertainty. So with that, I want to go to one of the key cornerstones of the neuroexperiential model, which is the frame. Y entonces, en esta expansión, en realidad se trata de estar y poder simplemente estar en la presencia, sentados en la incertidumbre, y cómo esto permite expandir estos conceptos. Y con esto me gustaría pasar ahora a uno de los conceptos básicos para el trabajo con Brainspotting, que es el marco. Now, if you were to ask me exactly what the frame is, I couldn't really answer it. You know, that's the first definition of the frame, that it's undefinable.
and then we go from there, you know. And it's undefinable because the word and the concept is literal, you know, frame, like picture frame, like the frames on the pictures behind you, or your, you know, your license or diploma. But it's in that the literal sense is the frame is what encompasses and as such defines that which is within the frame. Y el marco en sí es algo que no es definible en sí. Podríamos pensarlo como este marco que está alrededor tal vez de sus diplomas, de los cuadros que tienen, pero estamos haciendo referencia a aquello que está dentro de ese marco cuando hablamos del marco acá. Okay, but because the brain is quantum, because the brain is holographic, there's no, you know, literal linear frame in and of itself. So I'm going to give my explanation of what the frame is almost by how it works, and in that context, try to link it into what I've said thus far. And anytime there's anything you want to jump in with to comment or question, please do so. Entonces, podemos pensar, ¿verdad?, que ese marco en realidad es un marco cuántico, como el trabajo que hacemos con Brainspotting, también es holográfico. Y entonces, dentro de este marco van a haber este tipo de procesos. Y ahora voy a entrar un poco más detalle en la descripción de lo que sería este marco, y siéntete libre de entrar y hacer comentarios o preguntas mientras creas que sea necesario. Sure. One of the main conceptualizations about the frame, and I'm going to step back from this. To this point, I have pretty much developed the lexicon of Brainspotting, you know, from inside window, outside window, gaze spotting, you know, z-axis I didn't invent, but I mean, that comes from mathematics. But the frame, I mean, this frame is just a word from common usage, but as what it means in Brainspotting, I've sort of chosen that. And the term setup has in many ways taken over from the term frame, or maybe it just means something different. I chose setup to go away from the concept of protocol. Entonces, esta palabra marco en realidad es una palabra de uso común, y puede ser usada más como para pensar en los otros tipos de Brainspotting que hacemos. Por ejemplo, el de eje Z, que lo tomé de la matemática. Pero dentro de este concepto de marco es importante pensar en cómo yo, por ejemplo, si lo conecto con las preparaciones de Brainspotting, ¿cómo se llaman preparaciones? ¿Y por qué empecé a usar la palabra preparación? Y lo hice como un opuesto a la palabra protocolo. Or the procedures of protocols. Part of the, you know, definition of protocol is that you have to follow it. You know, you have to comply to the protocol, which is good for research, but it's not good for attuned therapeutic, you know, relationship work. So instead of calling it, you know, the steps of the protocol, it's really just the setup process to use organic, natural. Entonces, usamos esta palabra preparación porque en oposición al protocolo, uno cuando tiene un protocolo debe seguir pasos, no puede salirse de él. Y en ese sentido, esto es muy bueno para la investigación, pero no es muy bueno cuando queremos estar sintonizados y realmente acompañando de una manera sensible a las personas con las que estamos trabajando, y por eso usamos la palabra preparación. Words to describe what we're doing. We're setting up the frame. Although I
I sort of countermand that by saying, we don't really set up the frame, we receive the frame from the client, and I'll expand on that. But when people say, what's the setup for? When they talk about a setup, the setup only exists to serve the frame. Y entonces, cuando hablamos de esta preparación, incluso hablamos de cómo nosotros preparamos el marco del trabajo con Brainspotting. Y ahora, en realidad, también me he contradicho cuando hablo que nosotros lo único que hacemos en las sesiones es recibir ese marco, el que trae el paciente. Y lo que nosotros vamos a hacer con esta preparación es recibir ese marco y trabajar desde ahí. And I know I'm not going to be able to change this vocabulary because it's there are reasons why it has sprung up and why it's used all over the world. I don't know what it's translated to into Japanese and Romanian and so on. But the more accurately, from a Brainspotting point of view, the term should be, what's the frame for? And then it follows. Y yo no sé cuál sea el vocabulario que se usan en distintos países, por ejemplo, en Japón o en Rumania, pero creo que lo más adecuado de decir sería, ¿para qué sirve el marco? From there, well, how do we set up this frame? Okay, but anyhow, I just wanted to say that because I'm using my language, but everybody's going to use their own language. By the way, Cherie, just on my thing about setups and frame and the language, do you have any comments on that? Y cómo preparamos ese marco también va a ser importante, pero más allá de esto, yo quería simplemente compartir y decirles que yo voy a estar usando mi propio lenguaje y a lo mejor cada uno va a ir creando también su propio lenguaje. Y por cierto, hablando sobre preparaciones y tipos de Brainspotting, Cherie, ¿hay algo que a ti te gustaría compartir sobre esto? I have lots of thoughts, which I can comment on here. So we often, when we're teaching, we talk about it being guidelines. And it just reminds me as human beings how much we want something to hang our hat on. We want, do this when this happens, which takes us, out of uncertainty and into certainty. We want the safe path, but when I'm hearing you talk about the frame, what I am thinking of is that and when you talk about the service of that the setup helps us get access to the beginning of the frame, just the very beginning, because once we get to that beginning, like where it goes and what shape it takes and how it morphs and so forth, like we're just there holding the space and witnessing. So that's the. Wow, se me vienen varios pensamientos, varias cosas al escuchar de esto. Y cuando enseñamos sobre estas preparaciones, siempre las nombramos como una guía, que son una guía en la cual como humanos siempre queremos tener algo seguro, saber a dónde voy a ir, y lo cual eso nos saca de la incertidumbre de Brainspotting, nos saca a la certidumbre que eso no es lo que nos ayuda en ese momento. Entonces, al escucharte de esto y el servicio, lo que esto ofrece, parece que entonces la preparación es en sí a permitirnos ese acceso, es el comienzo a este acceso dentro del cuadro de Brainspotting, del encuadre, lo que suceda después, a dónde vaya o qué figura, qué forma, qué camino toma, eso ya es aparte. Esto es solamente el comienzo de lo que se puede hacer dentro de ese encuadre mientras sostenemos el espacio. Those are my thoughts that are coming up as you're talking. Okay. Esos son mis pensamientos. And because I've reconceptualized the frame to not be something that we set up, but that forms inside the client long before they get to us. Yes. And that we receive it. Y como yo he conceptualizado al marco como algo que no es que nosotros pongamos en realidad, sino es algo que el cliente trae incluso antes de llegar a nosotros.
bring it in and hold it with them. And in essence, what I called, the setup is really helping to form the frame that we are holding with the client, so that it is attuned and consistent with whatever it is that they're bringing to. Y entonces, y nosotros cuando llega, nosotros lo sostenemos con el cliente. Y aquello que yo estoy llamando esa preparación del marco, en realidad estoy haciendo referencia a la posibilidad de estar sintonizados y ser sensibles a aquello que trae la persona. And it can be anything, but it's neuroexperiential, it's developmental, it's expansive. But the purpose of the frame that we receive and hold is to create a space inside of it. And that's. Y en realidad esto es importante porque nosotros lo que hacemos es sostener, y dentro de esta neuroexperiencia, lo que va a suceder es que el marco va a seguir creciendo y la experiencia va a seguir creciendo dentro de ese marco. That's a very literal way of putting it, but it's really not that way at all, and it becomes really hard to kind of describe what it is, but it's sort of, it's how the client shows up, why they show up, how we receive them, how, and what happens in that process, what we do mindfully in relation to what the client shows up with. Entonces, esta es una manera como muy literal de describirlo y no es exactamente lo que sucede, pero hace referencia a aquello que nosotros acompañamos con lo que el cliente trae a la sesión y cómo nosotros nos presentamos y estamos ahí de una manera muy presente. In the beginning and every session and throughout every session. But then it's that which happens that wouldn't happen in the same way if they didn't show up with us and we didn't show up with them, and be together in this way. And we call it, focused mindfulness, which is another way of describing processing. I think it's a more accurate description of the processing in Brainspotting. Y entonces es aquello que trae la persona y que sucede dentro de la sesión y que solo va a suceder en ese encuentro de la persona que trae ese marco y como nosotros desde esa presencia compasiva sostenemos con ellos ese marco y se produce esa neuroexperiencia que no va a suceder de otra manera. Y esto sucede con un proceso de atención plena, que creo que es la mejor manera de describir aquello que sucede en el procesamiento con Brainspotting. So in that way, to look at it from backwards, the frame is that which promotes, and optimizes the focused mindfulness processing. Y entonces, para mirarlo desde adelante hacia atrás, podríamos decir que el marco es aquello que ocurre cuando nosotros estamos en un espacio de observación focalizada y plena. But I'm going to take it back to earlier than that. We don't set up the frame with the client because the client comes in with their frame. Well, how is it that they come in with their frame? What does that mean? Well, everybody lives their life. We all have our own generational history. We have the history of our creation and of our intrauterine development and of our birth and of how we are come out into this cold, crazy, chaotic world. And then what our early days, weeks, and months are like.
Y entonces permíteme llevar esto un poquito más atrás en realidad. Cuando nosotros hablamos que el cliente trae ese marco, hacemos referencia a que trae con sí todas esas experiencias de lo que veníamos hablando, de esas experiencias de desarrollo, de esas experiencias de lo transgeneracional, de esas experiencias del periodo de gestación y de las primeras semanas y días de vida. Early years. Um, um, so a frame can really be anything. If someone is musically talented and they become a musician, well, that's a frame. That's their musical creative frame that they carry and into this world, and they develop in however they develop it, and it's developed inside of them, it's developed with others, and so on. Y también esa experiencia en los años posteriores de desarrollo. En realidad el marco puede ser casi cualquier cosa. Si pensamos en un músico, para un músico esa música, esa manera de relacionarse con la música, todo eso va a ser su marco. Esa es la forma en la que esta persona se maneja, se conduce a sí mismo en el mundo. And then how they develop as a musician, whether it's playing an instrument, singing, or composing music, happens inside of that particular frame. So this can apply to everything. Entonces, luego, por ejemplo, cómo esta persona se desarrolla dentro de ese marco, que podría ser tocando instrumentos musicales, cantando o curando música. Eso también va a marcar cómo se da este marco y todo eso va a ir ocurriendo dentro del marco de esta persona. So the frame that a client brings is one out of countless frames that they have, but it is a frame that has formed in relation to that which created a sense of discomfort in them, in terms of how they feel, in terms of what they think, in terms of how they interact with others, and in terms of how they're able to behave or perform, act. Entonces, este marco en realidad es el cúmulo de todas estas experiencias que la persona trae consigo. Y cuando lo traen con nosotros es también aquella parte del marco que de alguna manera se está sintiendo que no está bien. Y cómo esto tal vez está haciendo ruido en la manera en la que interactúan con el mundo, en la que interactúan con nosotros, en la forma en la que hacen las cosas. Y ese es el marco también. And any or all of that, which becomes uncomfortable, becomes painful, becomes confusing, becomes blocked, or feels like it's blocked, or becomes problematic, forms that which ultimately leads the client to come to us. Y cualquiera de estas experiencias que empiecen a hacer ruido, que empiecen a sentirse incómodas, que no se sientan bien de alguna manera, de última instancia va a ser aquel marco que la persona va a traer cuando viene a vernos a nosotros. That which ultimately they bring to us. So really, the frame is formed, is generational. It exists before we come into existence. But that's our generational frame. And then it's our the frame of conception and the intrauterine experience. That is the frame. And then the birth experience coming out of that is the frame. And then just early life and how our early attachment issues go. And all the other neuroexperiential aspects of where we come from and how we develop. Y entonces, como puedes ver, en realidad el marco puede ser estas cosas particulares, pero también es esas experiencias intrauterinas, es esa experiencia genética, es esa experiencia transgeneracional que nos permiten ser como estamos ahora. Todo eso tiene que ver y está relacionado con el marco. But most people don't come for therapy in this world.
Now, that's not to say that most people couldn't benefit by therapy, especially a process like brain spotting, but most people don't come for therapy. So when we determine, well, who is it that comes for therapy and how and why is it that they come? They're really a select few. I like to say that there are barriers. The first barrier is being able to even think, well, I need help with this. The quintessence. Y entonces, nosotros sabemos que son en realidad muy pocas las personas que vienen a terapia y eso no significa, claro, que no hay una gran mayoría de personas que no llegan a hacer terapia y que no se podrían beneficiar de la misma, ¿verdad? Pero las pocas personas que llegan a terapia vienen con ese marco y aquellas que no, entonces yo me imagino que hay barreras. That is, I can't work it out on my own. I've tried to work it out on my own, and what I haven't gotten enough, or I haven't been able to work it out on my own at all, which ultimately leads to seeking out somebody to help oneself. Most people who recognize that they can't work it out on their own still don't go for help. Y parte de esto es esta idea, ¿verdad? De hay cosas que las personas se dicen a sí mismas o pensamos y decimos, no, esto no lo puedo resolver, esto no puedo hallarle una salida o no puedo encontrarle la forma de resolverlo solo o sola y entonces necesito la ayuda de alguien. Algunas personas se dan cuenta de esto y buscan acompañamiento y otras, a pesar incluso de darse cuenta de que necesitan a otra persona para resolver este predicamento en el que se encuentran, no buscan esa ayuda. Okay, it's just mathematics. And then when you finally decide, I can't work it out on my own and I need help with it. Again, this is the coalescing of the frame. The beginning coalescing of the frame that the client brings to us. But then they have to go through a process of, well, of deciding to seek out the help. Y entonces, este sería el principio de este marco que el cliente podría traer a terapia, es darse cuenta que necesitan hacerlo con alguien más. Y luego empieza el proceso de empezar la búsqueda y decidir buscar quién les va a acompañar. And that's where a high percentage of people fall off because it's really hard. It's a hard thing to do. And then to go out there and to find the therapist and what modality and all these things, it's a miracle people ever get to us at all. And it's why by the time the person walks in for the first session, it is so overdetermined. It's so compelling that they come and how they come and the frame that they bring. Entonces, luego esto es realmente una tarea inmensa la que hay que hacer, el decidir a quién acudir por ayuda dentro de todos los acercamientos terapéuticos, todo lo que existe como posibilidad de ayuda, el decidir hacia dónde va uno. Y siendo que es una tarea tan grande, entonces muchas personas simplemente desisten de buscar esa ayuda. Pero una vez que las personas han hecho ese trabajo y han decidido a dónde ir por este acompañamiento que necesitan, entonces también hay este marco y es muy importante que nosotros tengamos esto presente. That the dynamic process has already been going on for a long time by the time they walk into our office. And it's really important for all therapists to know this. This is not just a brain spotting issue. This is for all therapists, but particularly for us because we work in a very mindful, strategic sort of way. Y entonces es importantísimo, como les decía, que nosotros podamos ver esto desde una perspectiva más dinámica, ¿verdad? De todo lo que ha estado sucediendo hasta que la persona efectivamente llega a nuestro consultorio. Y yo les invito siempre a tener esto presente. Es una manera estratégica del trabajo que hacemos con Brainspotting. And then they have to, as we know, you can finally find a therapist, and whether you
go through some kind of referral network or through somebody that you know, or just randomly, you know, there's a good chance you're going to walk into the office of someone who may not be the right person for you or may not have the right modality. Y después de hacer toda esa búsqueda, sea porque alguien les refirió, alguien les recomendó o simplemente fue lo primero que encontraron y decidieron ir a ese terapeuta y ustedes entran como pacientes a esa oficina y tal vez entonces se dan cuenta que esa no sea la persona adecuada para ustedes o no es la modalidad adecuada para ustedes. But somehow, when a person walks into our offices, they have gone through so much in order to get there. They have overcome so many obstacles to get there. Okay. And it's because of that original essential thing of I can't work this out on my own. And it is painful and it is inhibiting and it's crippling. You know? Y de alguna manera la persona puede ser que se quede paralizada, a lo mejor sin saber qué hacer, incluso sabiendo esto, porque se siente impotente, se siente que necesita ayuda, se siente muy vulnerable y de alguna manera esto hace que se sienta incapaz. And whatever that is, and even if the person never told us what it is, we know that's what they're walking in with. And whatever they tell us, whatever constitutes his history, is just going to be a small fraction of what they're coming in with. Y entonces esto es importante porque no importa quién pase por esa puerta, nosotros sabemos que llega con esto y con esa historia de vida y con ese marco. Y nosotros sabemos que no importa cuán minuciosa sea la historia que nosotros tomemos, aún así no va a ser nada más que un pequeño fragmento de todo ese proceso. Okay. You take a history, how much of generational trauma is going to come out if you take a history in the first session, the first few sessions, like most therapists do. Or again, prenatal or postnatal or attachment issues. So that's where, however we take history, we should be mindful that it's not just neocortical information. A lot of it is subcortical, a lot of it is experiential. Y entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, en la primera sesión, ¿cuánta información podemos tomar sobre lo transgeneracional o sobre el periodo gestacional o inmediatamente después del nacimiento? Debemos tener en cuenta que no vamos a tener la posibilidad de alcanzar toda esa información y que no estamos tomando información solo desde lo neocortical, que hay mucha información también que llega a nosotros desde lo subcortical y desde lo neuroexperiencial. And that the information that we have about the client that we call history will be coming out throughout the entire process. And the most salient history that we get using that term, I'll just call it information, comes out during the processing. And it's more. Y que en realidad una historia pormenorizada de la persona solo la vamos a tener en el trayecto, en el proceso mismo del proceso terapéutico. Esa historia minuciosa no va a salir sino en las sesiones y en el proceso que se vaya dando. However the process goes, then the specific tangible information that comes out of it. So in the neuroexperiential model, it is recognized that the person has overcome tremendous obstacles to get to us.
Y entonces nosotros estamos conscientes que toda esa información, una información específica, va a ir saliendo a medida que el proceso vaya desenvolviéndose. Nosotros sabemos también que la persona para llegar a nuestra consulta ha tenido que sobrepasar todos estos gigantescos obstáculos. and that and that and that they are so driven. They're so motivated. Even if the client doesn't seem motivated, they are just by showing up. They have to be. But that which brings them to us is their frame. Y nosotros tenemos que estar conscientes que todo lo que trae el paciente forma parte de esto, lo que ellos dicen, lo que no dicen, si vienen a la sesión y si no vienen también, todo eso forma parte de ese marco. And we could say frames because there's so much that goes into it. One frame contains infinite frames. How's that for another conceptualization, Cherie? Yeah, Y nosotros de hecho podríamos decir marcos, porque cada marco contiene un número infinito de marcos. ¿Qué te parece eso como conceptualización, Cherie? You know? good luck trying to figure this out, everyone. Mucha suerte tratando de encontrar la solución a esto. Well, the fact is you can't. Right. El hecho es que no puedes hacerlo. Because it's in the context of 1 to 4 quadrillion synaptic connections. Mhm. You know, Porque el hecho es que esto está en ese marco de la 1 a 1 cuadrillón de conexiones sinápticas. being carbon beings that go back to the Big Bang, and you know, like, Mhm. but the idea that we should know, we have to know, we can know, and that from there we determine Mhm. what to do Y, is the y entonces nos lleva a pensar hacia atrás en que estamos hechos de carbón y nos va a llevar en última instancia al Big Bang. Pero en realidad esta idea de que lo podemos saber todo y que debemos saber todo para planificar. neuroexperiential model says that's impossible. Mhm. It's one of the essential elements of the neuroexperiential model. El modelo neuroexperiencial nos dice que eso es imposible y de hecho es uno de los principios básicos del modelo neuroexperiencial. Okay, so knowing from a frame point of view that what brings them there is that which is the frame and that which is inside of it, that which is inherent to it, means that we receive when they call us for the first time or email us or text us, whatever it is, you know, that's where we begin to receive it. And when they show up in our offices right away, okay, and no matter what your opening question is, if it's, you know, what brings you here, okay. I once had a supervisor. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que eso es lo que traen nuestros clientes y traen esos marcos dentro de ese marco y lo traen desde la vez que se contactan con nosotros. Puede ser vía teléfono, vía texto, vía correo electrónico, como sea que se comunicaron con ustedes. Estén al tanto de que traen ese marco y esos marcos dentro de este y es así como se muestran a la primera sesión también. Y una vez yo tuve un cliente que llegó. Say, don't say, how can I help you? Okay. And she said, well, if they knew what help they needed, you know, they wouldn't have to come to us. Now, you know, I'm just. Y como sea que ustedes den la bienvenida a sus pacientes también y les cuento este relato de esta paciente que llegó una vez y lo primero que me dijo al llegar fue, no me digas cómo puedo ayudarte, porque si yo supiera cómo puedes ayudarme, entonces no tendría que venir a verte. Dropping that one because it's part of my own history of what I heard. So I like avoid that one. But if I'm going to say something, what brings you here? Y entonces solo quería contarles algo de mi propia historia. Y en realidad yo desde ahí trato de evitar esa frase y yo simplemente intento preguntar, ¿qué te trae acá? But whatever it is, everybody, we know what works for us. Mhm. By the way, one of the things about Brainspotting is we don't tell you what to do. We give you information, we give you an experience that then has to make sense to you.
then you incorporate it into who you are and how you do things. Y por cierto, otra cosa muy importante que es que en Brainspotting nosotros no les decimos qué es lo que deben hacer, no les decimos cómo deben hacerlo, nosotros les damos ideas, les damos lineamientos que ustedes van a tener que ir incorporando y van a tener que irlos haciendo de la forma en la que ustedes pueden hacerlo, de la forma en la que ustedes van a irse apropiando de esto. Not just as a therapist, but as a human. So for that first moment they walk in, you know, we're receiving that frame. And, you know, we see them in the waiting room. They're sitting there with that frame. You know, it's conceptual. It's not like they're, you know, they have a hula hoop around them. You know, I thought you might smile on that one, Cherie. You know. Y entonces, esto es importante porque cada uno de ustedes va a poder hacer Brainspotting a su manera, desde quienes son como profesionales y desde quienes son como terapeutas también. Y entonces cuando el paciente llega con ese marco, solo quiero que tengan presente que es en realidad con todo esto que vienen ellos. Y por supuesto ustedes no le van a ver en la sala de espera a la persona con un hula hula sentados, ¿verdad? Alrededor de ellos. Y veo que te estás sonriendo, Cherie. I can't see. But I'm just trying to take it all in, David. okay. Solamente estoy tratando de procesar todo, David. But you know, they walk in, it's right there. Yeah. And if we are mindfully attuned, if we are present, if we are philosophically present to this experience, you know, which is our experience as well as theirs. As soon as, you know, the relationship starts, it's a shared experience. Y solo quiero decirles que está ahí, que está con la persona y que el momento en que nosotros nos sintonizamos, somos sensibles con ellos y ellos pueden sentir nuestra presencia. Is the frame itself. That's, you know, the relational frame we talk about. So they bring in the frame. We don't set up the frame. They bring in the frame and we receive the frame and we attempt to begin to hold it with them. Entonces, es ahí donde se va estableciendo este marco de la relación en realidad. Por lo tanto, nosotros no ponemos el marco, nosotros tomamos ese marco, lo recibimos y lo sostenemos con los clientes. Right from the beginning. And it's really important for us to be mindfully aware of this because it gives us a frame or a framework, a context by which to show up with the client. And most of us have never been taught these kind of ideas, you know, as far and Y es importante que nosotros prestemos mucha atención a esto. En realidad, la mayoría de nosotros no se nos ha enseñado este tipo de ideas. we kind of figured it out, you know, and we know how to, you know, we know how we do it and how to be successful with it. But the more clarity we have on all these things, the more present and attuned we can be, and the more the process can be simplified as opposed to complicated. Nosotros tuvimos que irlo aprendiendo en el camino, en realidad, y esa es la forma más sintonizados, más conectados estemos con nuestros pacientes, mejor nos va a ir en recibir este marco, el mejor trabajo que vamos a poder hacer. Thoughts, questions, Cherie? ¿Preguntas, ideas, Cherie? Yeah, a couple of things as you were talking, you know, I just want to emphasize the presence piece because, you know, I know as soon as I make contact with that client, whether it is on the phone or whether they're walking into my office, the presence piece really makes a difference because that's when you're going to get a lot of rich information that you might not get when you sit down and do an intake. So I'm very aware of that. The other piece is that I want to share.
I remember doing an intensive with you years ago in Ecuador. And I remember 6 months before I even came to the intensive, I was processing and was aware that my brain was working on the issue that I was going to bring. And so it's, you know, how I'm conceptualizing it in my head. When I sat down with you, I kind of see it like a picture, like a bunch of picture frames going really quickly. That one moment in time and holding the frame in that way was like a, and I know you have a saying about this, but it was like a footprint in the water. You have some kind of saying about, or the river, that, you know, the river, so I can't remember your saying. Well, you can only step in the same. Bueno, claro, tengo algunos pensamientos. Lo primero es el enfoque y el enfatizar en la presencia. Yo sé que cuando un paciente, un cliente me llama, ese primer contacto hace la gran diferencia. Ese momento de presencia en el que si me cuentan, quizá me pueden compartir mucho más información de la cual no me entere después o durante el proceso. Entonces, estoy muy consciente de cómo eso también puede importar, puede impactar el momento de presencia. Lo segundo es que recuerdo que hace unos años hice un intensivo contigo en Ecuador y recuerdo que 6 meses antes de esa experiencia, de ese intensivo, comencé yo a estar muy consciente de las cosas que iba a procesar a trabajar contigo. Y entonces solamente cuando me siento contigo es reconocer y ahora puedo mirar todos estos marcos. Es como una serie de marcos, viene uno tras otro, y en el que solamente en ese momento de la vida, en esa presencia, tú solamente estabas sosteniendo ese marco. Y se me viene una frase y no recuerdo exactamente las palabras, cómo es, qué es lo que dices, pero es algo como que hay una huella en el agua o una huella en el río, entonces no recuerdo bien. River, you can't step in the same river twice. Yes, thank you. Es la frase, no puedes entrar en el mismo río 2 veces. That's what's coming to my. That's not what's mine. coming. Oh, claro, eso es lo que se me viene a la mente. That's an old Buddhist saying. But anyway, Okay, but that's what's coming to my mind is that you can do months of work prior to even getting into that appointment. And then when you're in there, you're taking that frame in that moment of time and those guidelines and all of that, and you're having that bottom-up neuroexperiential experience. And somehow it's reorganizing for that client. So I could go on and on, but that's what's coming up for me. well, Ese no es mi dicho. Bueno, pero eso. Y es eso de cómo en ese momento lo que me hace pensar que meses atrás, meses antes de este trabajo, cuando entras a consulta, cuando llegas en este proceso, tienes este marco, tienes este proceso, este conocimiento de ascensión y de alguna manera para este paciente se reorganiza toda esta información. Entonces, eso es lo que se me viene. and what you're saying, and this is very important, is that processing happens inside the client's frame before they even get to us. Right. Lo que estás diciendo es muy importante, que es que el procesamiento empieza a suceder dentro del marco del cliente, incluso antes de que lleguen a nuestro consultorio. Okay. Mm-hmm. It's not efficient enough processing to get resolution, but you know, processing goes on all the time, and before people get to us, they're processing. During the session, it's a focus processing, and then they're processing as they leave, and they're processing until they come back for the next session. Y entonces ellos empiezan a procesar antes de llegar a nuestras sesiones. En nuestra sesión lo que van a hacer es un procesamiento focalizado y luego después de la sesión van a seguir procesando. And that processing conceptually is happening inside of that evolving process frame. Call it a process frame because the frame processes, the frame moves, grows, evolves, not along with that which processes inside of the frame or as a result of the frame. Y
Entonces esto es importante porque va a seguir dándose este procesamiento y ese marco también va a ser modificado, no solo por el proceso que se da dentro de sí mismo, pero tal vez por la manera en la que él mismo va modificando. Siempre es un proceso cambiante. Now, here's another part of the neuroexperiential model, which makes use of basic concepts of trauma and dissociation. We know that the nervous system is wired for regulation, for equilibrium, for stability. Y esto es algo importante que pasa también dentro del marco y del procesamiento. Y nosotros sabemos que el sistema nervioso, el cerebro, está diseñado para la regulación, para la estabilidad. And that's physiological as well as neuroexperiential. So it's like, unless you have some inner ear issue or some other issue, if you start going too far to this side, you lose your balance and you straighten out. No one ever taught us to do that. Yeah. And Y entonces, por ejemplo, lo que puede suceder es que si nosotros nos estamos moviendo y estamos perdiendo el balance y nos estamos yendo hacia un lado, nuestro cuerpo inmediatamente se va a ir hacia el otro. Nadie nos enseñó a hacer eso. Nuestro cuerpo hace eso de una manera orgánica. And learning how to make use of that ability is what happens when a baby takes its first steps. It's being able to balance, because otherwise they lose their balance, they fall. But all of our systems are wired to regulate and re-regulate and co-regulate and come back towards regulation. Por supuesto, esto es algo que los bebés aprenden cuando están aprendiendo a caminar y están aprendiendo a pararse y están aprendiendo a balancearse y lo van logrando mientras se van cayendo y levantándose. Y es así como el sistema en realidad está hecho, diseñado para la regulación, para la estabilidad. And the frame that clients come in with is a frame where they are not able to go from dysregulation sufficiently towards regulation. Okay. Y el marco con el que llegan los clientes suelen ser un marco en el cual ellos no han podido pasar de la desregulación hacia la regulación de una manera suficiente para ellos. Experientially, neurobiologically. Why is that? Well, and this is theory. The theory is that, and there's some theories that say it's trauma that causes dissociation, or dissociation results from trauma. Some actually say trauma results from dissociation. That's more the structural dissociation model. So there's a lot of different models out there. Entonces, la persona va a necesitar esa regulación. Y hay varios acercamientos que trabajan con trauma y que podrían hablar, por ejemplo, de la disociación de esa misma manera, desde la regulación y la desregulación. Y nosotros lo vamos a enmarcar dentro de lo neuroexperiencial. Simplified version that I'm putting out is that traumatic experiences, and it can be generational, it can be pre-birth, but traumatic experiences create the dissociative, they cause the dissociative survival instinctual network to come online to try to. Entonces, lo que nosotros pensamos dentro de este marco y de esto, del modelo neuroexperiencial, es que esas experiencias críticas en la niñez y cuando eres bebé o eres muy pequeñito, van a causar ciertos comportamientos, a conectarse y empezar a
o echar a andar frente a ciertas experiencias en la vida. Do its own form of self-protection and regulation. But if it's too much of it, too early, too extreme, and so on, it sets up, we call them dissociative barriers or dissociative capsules. Y entonces, lo que va a suceder si estas experiencias empiezan a suceder muy temprano, muy seguido, es que van a empezar a surgir lo que nosotros llamamos las cápsulas disociativas. In terms of what actually the neurobiology of that is, it's not that, but it's like our best way of understanding it. It's so complex that we don't really even know what it is. Y esto tiene que ver con esas formas de sobrellevar estas experiencias críticas. Todos estos procesos tan complejos y por supuesto no son realmente estas neurocápsulas, pero es la manera en la que las describimos, porque nos ayuda a entender, porque todavía no sabemos qué exactamente son. I believe that dissociation is a survival reflex that the brain knows how to do in utero. That's my theory. Yo creo que la disociación es un reflejo de sobrevivencia que el cerebro sabe cómo hacerlo desde que está en el útero. So the idea is that a network of dissociative barriers forms in response to traumatic experiences, and I'm using that very openly. And as such, it provides the survival, protection, and structure, and so on. Entonces, lo que a mí me parece o lo que entendemos es que el cerebro va creando estas respuestas de sobrevivencia basadas en las experiencias que la persona va teniendo y de esa forma that the young individual and their system needs. But as development goes on, it doesn't, as more adaptive, more highly developed survival mechanisms and adaptations come on, this dissociative network doesn't just go away. Pero a medida que la persona se va desarrollando y que van entrando en línea otras formas diferentes, adaptativas y más elevadas de sobrevivencia, esta manera disociativa de defenderse no desaparece simplemente así. And that whatever it is and wherever it is and however it is, it still remains mostly in the same way. And that creates the blocks, that creates that which impedes the system from going from dysregulation to regulation. Y entonces, en realidad son estas barreras disociativas, así se van creando, y son estas las que van creando estos bloqueos y que van impidiendo ese ir de la desregulación hacia la regulación. Okay, so that's my simplified theoretical way of looking at it. It comes from everything I've learned and everything I've been taught and everything that I've experienced in the work. Y esta sería mi manera simple de describir esto, que es todo lo que a mí me han enseñado y todo lo que yo he aprendido y toda mi experiencia en el trabajo que he hecho. So the idea is that the frame that they bring in, that they need us to receive and hold with them and help shape with them. And you don't just shape it, set it up, and boom, it's there. It's constantly being shaped, as we go. It's dynamic. Creates. Y entonces es como ese marco llega así a nosotros, cómo ha sido formado, cómo llega y cómo es dinámico y cómo va dando forma también. The experience by which the system can begin to
somehow find these dissociative barriers, networks, and begin to provide healing in those contexts. ¿Cómo puede ir dando forma a las experiencias de sanación dentro del sistema y dándole también un nuevo contexto? For me, it's based on the fact of the system recognizing that what happened a long time ago is not happening now, and that the survival mechanism for then doesn't have to happen now, because the circumstances are different, the system has evolved, and the present is relatively safe, assuming that it is. If it's not, then Y entonces para mí es importante ver cómo es esa forma en el que el sistema se va de alguna manera actualizando y va evolucionando y va usando estas formas más elevadas también de cuidado o protección. Y cómo el sistema, me parece que es lo más importante, se va dando cuenta que ya no está en esa experiencia, que ese peligro ya pasó. Por supuesto, si es así, porque de no ser así, it's another clinical kind of issue. So that the frame provides that what we call the focused mindfulness processing is literally the neuroexperiential process of the brain, because of this dual attunement frame, starting to figure out how to find these dissociative barriers, not how to just break them down, but how to sort of be present with them, so that those networks can begin to have a different experience. It's almost like a prosthetic, barrier that allows the system to begin to feel some sense of change, possibility, not safety. entonces es importante dentro de esto como esta presencia sintonizada en el trabajo ayuda a ir contactando, observando estas barreras. Y no me refiero solo a verlas y deshacer estas barreras disociativas, sino simplemente quedarnos con ellas. Algo así como poner una prótesis alrededor de estas barreras y observarlas mientras van cambiando. That doesn't really exist, but another way of doing things. That's a very neocortical way of describing it, but it has nothing to do with the neocortex. And what happens is when we sit with the client, Esta sería una manera muy distinta de describir el trabajo que hacemos y también una forma muy neocortical, aun cuando lo que suceda sea muy poco en lo neocortical. Pero lo que realmente sucede es... And it's based on the relationship, it's based on the body awareness, it's based on the eye positions, whatever they are, and it can be one or it could be many in a very complex pattern, is the process, the focused mindfulness processing is the system in a chain in the state of coming out of dysregulation. Entonces eso que sucede en el proceso se da dentro del marco de la relación, se da dentro del marco de lo somático y dentro del marco de esa posición ocular. Y cómo el sistema está focalizado en atención plena en ese procesamiento. Now, if it's a simple trauma, which we know doesn't exist, because life isn't simple, then the system may find its own adaptation, its own regulation, re-regulation in a few sessions. Y entonces si el caso fuera de trauma simple, aunque no existe, porque la vida es compleja en realidad, pero digamos que es trauma simple y el sistema puede encontrar esa regulación en pocas sesiones. It's very lucky if it happens. We're lucky if that happens. But this process, usually because we're dealing with developmental issues, we're dealing with complex trauma, it may be very or severely complex, trauma, is that the system is in this process, of finding its way. And most of it
whatever the client says to us is just, you know, an acorn on the Pacific. Y entonces todo lo que va sucediendo de esta forma en el proceso, la persona con mayor trauma, lo que va a suceder es que va a tomarse más tiempo para ir haciendo esa transición posible entre la regulación, de la desregulación hacia la regulación, y eso probablemente va a tomar algún tiempo. Y eso va sucediendo mientras la persona está internamente observando, contactando en ese proceso de atención plena. Y cuando nosotros preguntamos qué surge, en realidad es como el relato de un granito de maíz en medio del océano. We think that the information we get, that really tells us a lot. Well, it tells us something, but it doesn't tell us that much. Most of the processing happens and it's deeply subcortical and somatic or energetic or spiritual or what, however you want to say it. But in the concept of the frame, the client brings the frame to us. We hold it with them in the manifold ways that we hold it with them. And then the processing happens inside of us. Bueno, en realidad la persona sí nos cuenta algo, pero es solo algo. Imagínense en ese granito en medio del mar. Pero la mayor parte de las cosas que van sucediendo suceden en ese proceso mientras la persona está sentada con nosotros dentro de ese marco que estamos sosteniendo. But when they leave the session, they take a different frame with them than they came in with. And then they are processing inside of this different frame. And our resonance is on that frame because it's relational. So it's different than the frame they had before they ever saw us. Entonces, el marco con el que se van de la sesión es diferente. Es diferente porque ellos han procesado algunas cosas, pero también cómo nuestra presencia está resonando cuando salen de la sesión, también en ese marco. Y entonces es diferente también por lo relacional. And when they come back for the next session, they're coming back with a different frame than they left the last session with. This is a very different way of looking at psychotherapy. Y cuando regresan a la siguiente sesión, también están regresando con un marco que es distinto del marco con el que se fueron de la última sesión. Esta es una manera muy distinta de mirar a la psicoterapia. Because very little attention is given to what happens in between sessions. All the attention is given on what happens in the sessions, but most of the change happens in between sessions. You know, you've heard me say that, and you've been teaching this for a long time. Porque en realidad mucho del procesamiento sucede entre sesiones. Nosotros le prestamos mucha atención a lo que sucede en la sesión terapéutica y no a lo que sucede entre las sesiones. Y por supuesto esto es algo que tú también has estado enseñando desde hace algún tiempo, porque yo lo he estado también compartiendo esto desde hace mucho. So the frame is constantly evolving, okay? And it is our theory that as this happens, okay, that the neuroexperiential systems are coming out of this, the dissociative networks that have resulted in the dysregulation and are gradually finding their way towards regulation. Entonces, es importante ver cómo estos sistemas que han quedado en desregulación gradualmente van mudándose hacia la regulación. But the brain is so complex that we don't even know how that happens. The only way we know it happens is by we take a SUDS and it tends to go down, and then the client gives us their feedback. And they come back and they said, well, I felt differently, or I was able to do this, or, you know, but for the most part, we don't really know what that is.
En realidad son procesos tan complejos que no sabemos realmente qué es lo que sucede. Hay unas formas que tenemos como de algo, entender qué sucede, como cuando preguntamos el SUTS o le preguntamos a la persona qué surgió o qué sucedió. La persona nos da retroalimentación sobre eso y eso nos da una idea, pero en realidad no sabemos qué fue exactamente lo que ha sucedido. And that makes the frame very important because it's something that it's not really tangible, but it's something that we can hold on to. We can have some sense of what it is, especially as we're evolving our definition of the frame in the face of complete uncertainty, complete mystery. Eso es lo que hace que el marco sea tan importante. Es que nos va dando esta idea de cómo se va dando la evolución, pero también que es un misterio total aquello que sucede dentro de él. Y esto va a ser algo que vamos a seguir evolucionando, desarrollando. Questions or anything you want to chime in with? ¿Preguntas o algo que te I'm gustaría just trying to añadir? wrap my mind around this last piece. What was coming up for me was that as we hold the frame for the client, as we receive it, I should say, that I was just seeing a bunch of frames like with inside the client and the client witnessing their own frames as we're witnessing the client's frame. That's what my brain was doing there. And Ajá, estoy tratando de procesar lo que mencionaste y lo único que se me viene es que nosotros al recibir y sostener este marco, el paciente mira sus propios marcos, es testigo de este proceso interno, mientras nosotros también lo observamos. I find it very interesting what you said about generational and in utero experience. I mean, we do know that from the research that we've been able to do that babies' systems are impacted by the stress of the mother, and that does influence the environment, in the room. And then my brain even went even further than that, in that, okay, I mean, there's lots of stuff out there about your mother was inside your grandmother while you were inside your mother. And so then I started going to epigenetics. So my brain is kind of really going quantum right now. Oh yeah. Bueno, es que, y algo muy interesante, y mi mente sigue procesando y volando, es este conocimiento que tenemos ahora sobre cómo el trauma, las situaciones impactan a los bebés antes de nacerlo, todo lo que esto implica para no solamente lo transgeneracional, pero también estas experiencias en útero. Entonces, es toda esta idea y los pensamientos de cómo cuántas generaciones y estar dentro de mi abuela, mi madre, todo este proceso. And that's very holographic, Yeah. the main concept of the holographic is that each part contains the whole. Mm-hmm. That's kind of what I was hearing as you were talking. Now, Y by the eso way, es muy holográfico, ¿verdad? Como cada parte también tiene al todo. Y eso es lo que yo estaba escuchando mientras tú estabas hablando ahora. every psychotherapy is frame-based. It's just they're not defined that way. Talk therapy is frame-based. The problem with talk therapy is there isn't enough space for processing. Brainspotting is not the only processing therapy. There's a lot of processing therapies, and many people who are going to watch this have been trained in other processing therapies. Todos los procesos terapéuticos en realidad tienen un marco, tan solo que no se habla mucho de este.
es simplemente una forma diferente. La cura a través de la palabra tiene su propio marco y hay, lo que sucede con ellos es que no tienen esta posibilidad del procesamiento, no hay este procesamiento. Hay otras modalidades terapéuticas que son similares a Brainspotting y hay dentro de ese marco ese procesamiento. Sin embargo, y algunas personas habrán que van a mirar este video que han sido entrenadas en esos modelos y lo que van a notar what a processing therapy means, that you set the stage for something, which we call a frame, and then you see what happens instead of trying to interactively make it happen, whether it's with, talk therapy, insight-oriented therapy, more cognitive-based therapy, that you create, that the more space you create, the more processing that happens. Y entonces lo que significa esto de las terapias de procesamiento significa que hay un marco en el que la persona va a poder ir procesando, va a poder ir prestando atención y se va a ir creando espacio. Y a más espacio se va creando, más procesamiento se va a ir dando también. Quería hacer yo un paréntesis, perdón. Voy a anotar el minuto en el que estamos. Con 50, sí, son las 12 y no sé si tú tenías que irte y algunas personas que se están yendo porque se está demorando un poquito más de lo pensado. Lo único es que tú estás compartiendo el video con nosotros. Así no. Está bien, no puedo quedarme un poquito más. Ya ahorita tengo unos 15, 20 minutitos más. Sí, Y creo que acabaríamos un poquito. perfecto, disculpen todos, pero había que arreglar problemas técnicos extras. Así, gracias, Ceci, sigamos. Sí. Okay, and you could say, so the body-based therapies are frame-based therapies. We can go through each one, but the thing is, it is my belief that the more mindful we are about what is and what isn't, experientially, existentially, this is the core of the neuroexperiential model. The more mindful we are about the frame as we're talking about it right now, and as everybody is listening to it and thinking about how you use it with your own clients, the more mindful we are about it, the more effective and attuned we are in how we hold it, and most importantly, how we Y lo importante de esto, ¿verdad? Es que nosotros podríamos hablar de las terapias basadas en el cuerpo, en lo somático, de procesamiento, pero realmente no vamos a ir para allá ahora. Lo que es realmente importante es tomar en cuenta qué es y qué no es experiencial, qué es y qué no es existencial, y tener en cuenta que este marco es el marco con el que llega el paciente donde nosotros, y tener esa atención constante y plena en relación a aquello que trae el paciente dentro de ese marco. happens inside of it. This whole thing of wait, why am I talking, or the idea of waiting for the clients. When you really get this concept about the frame, that it's the client's frame and we're holding it with them, and then stuff happens because we're holding it with them, you have to wait. It's like, how else is you hold the frame with them and then you see what happens. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a sostener este marco de una manera sintonizada con las personas, ¿verdad? Y vamos a esperar también y vamos a ver qué es lo que va sucediendo dentro de este marco. Y esto es algo muy importante porque es la manera en la que solo estamos esperando esta palabra que usamos en Brainspotting, que es espera porque voy a hacer esto, espera porque voy a hablar, que es dar este espacio a la persona para que pueda ir procesando y contactando dentro de su marco. If you hold the frame with them and then you try to do something, it can't possibly help the process. Yes, if a client needs more support or guidance, or if they get destabilized, and that's where we, make the frame smaller, at least temporarily. But when we do that, when it's more contained, we're still trying to keep out of the way.
Entonces, esto es importante y por supuesto cuando una persona necesita más guía o necesita que acompañemos a hacer ese marco más pequeño y mayor contención, nosotros vamos a hacer solo por el tiempo que necesita, pero aún así lo que está sucediendo dentro de ese marco está sucediendo dentro de ese marco. Just holding the space with them, holding the frame with them, you know, in a more contained, supportive way, but still. The only thing you can do with the process that happens from this frame is to follow it. There's nothing else you can do. Once you really get that, there, you know, and this is when we talk about the frame, the dually held frame creates the focus mindfulness processing, which is neuroexperiential. Y entonces, en realidad, no importa qué es lo que nosotros hagamos, todo va a suceder dentro de ese marco. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es estar sintonizados y ser sensibles a ese procesamiento dentro de ese marco, porque es ahí donde va a suceder ese proceso. Y cuando nosotros hablamos de esta sintonía dual, por ejemplo, The person experiences internally, we observe it, we sit with them, and then they tell us whatever they tell us. But it's like a rocket ship taking off. Well, you're y es como que dentro de este marco donde nosotros nos sentamos y acompañamos, ¿verdad? A la persona en el marco de la sintonía dual, la persona está observando cosas, de vez en cuando nos cuenta qué es, nosotros lo observamos con ellos, lo podemos describir así, pero se parece mucho más a un cohete que despega. talking about consciousness, you're talking about presence, and sometimes we're not there, you know. Some of the old therapies are more about what we do instead of how we are with the client. Bueno, hablas de lo que es estar conscientemente, lo que es estar presente, y mucho de esto es de las terapias o modalidades de antes. Nos enseñaban en enfocarnos más en qué hacemos en lugar de cómo lo hacemos o cómo estamos presentes. Well, that's sort of like being in the train station, trying to figure out about your journey when the train left 3 hours ago. Eso es más como estar en la estación del tren y tratar de tomar el tren cuando el tren ya había dejado la estación hace 3 horas. You know, and then you wonder why you're not getting anywhere. It's because you didn't get on the train and you didn't let the train take you wherever it takes you. You know, Y luego, to try to do something from a neuroexperiential point of view is an impossibility. luego te preguntas por qué no estás llegando a ningún lado y en realidad es porque nunca te subiste en el tren. Intentar hacer algo que no sea desde lo neuroexperiencial es una imposibilidad. No. We're facing a system that is unknowable. So what do you do in the face of a system that's unknowable? You just sit with it and you observe. Y entonces estamos frente a algo que es lo inconocible. ¿Y qué es lo que haces frente a un sistema que no puedes conocer en su totalidad, a su plenitud? Bueno, te sientas en la incertidumbre. Totally without any preconception. And then you see what happens. You know, we call that, you know, trying to get into the tail of the comet. Lo haces totalmente, simplemente para ver qué sucede. Y es a eso lo que llamamos estar en la cola del cometa. But from a scientific and a mathematical point of view, to do anything else is to be, you know, trying to do the impossible or trying to know the impossible. Pero desde una perspectiva matemática o científica, tratar de hacer cualquier otra cosa sería tratar de hacer lo imposible. What are you thinking now? Well, ¿Qué estás pensando ahora? there was a thought there at the end. Yeah, it left. I'll have to. Okay. Yeah.
Había un pensamiento, había algo hacia el final, pero se me fue. It left me. I can't remember Se what fue. it was. It went so quickly through. Fue algo tan rápido. Oh, well, that was very neuroexperiential. Yeah. Eso fue muy neuroexperiencial. And the idea of like, well, how much therapy does a person need? How much brain spotting? And when is it done? And so on. Mhm. Esta idea de cuándo es, cuánta terapia o cuánto brainspotting necesita una persona o cuándo se termina. That belies the fact that life is life. And life has its beginning and it has its process and it has its end. And the person comes to us and we're going to step into their lives. They're going to step into our lives too for that hour or whatever it is. For a week. Eso hace de lado el hecho de que la vida es la vida y que es un proceso inacabado y que continúa. Entonces es esta idea de que cuando mejor cuando la persona viene a un proceso con nosotros, nosotros entramos en la vida de la persona y por esa hora a la semana o cuantas veces sea que ustedes ven a ese cliente, ese paciente, también esa persona entra por ese tiempo en nuestras vidas. No. And it's really whatever the client chooses. Some clients leave what we call prematurely, meaning we know that they could get more if they continue to come. Mhm. And some clients keep on coming even when we don't know why they keep on coming, because we don't see what they're getting out of it, you know. Y entonces hay algunos pacientes que vienen y que podemos ver los beneficios que están teniendo. Hay otros pacientes que deciden nunca más volver y hay otros pacientes que vienen y ni siquiera sabemos por qué siguen viniendo porque nosotros no podemos ver beneficios claros de sus procesos terapéuticos. Pero siguen It's viniendo. not premature for the first client, and it's not too long for the other client. It's a matter of their existential choice for what they want in their lives. No ha sido prematuro para un cliente o no ha sido muy largo para el otro. Es simplemente una cuestión de su experiencia y algo que se relaciona con lo existencial para cada uno de esos clientes. That comes from the shared space and the shared time, the shared frame with us. Que se relaciona con ese espacio compartido, con ese tiempo compartido, con ese marco compartido con nosotros. You know, when someone says in the beginning, you know, how long is this going to take? You know, as I say, what you put in is what you get out. Mhm. Cuando alguien al You know? inicio And if me a person, you know, pregunta, using the train, cuando alguien al inicio me pregunta, ¿y cuánto tiempo va a tomar esto? Yo les suelo decir, bueno, lo que tú pongas adentro es lo que tú vas a tener como resultado. metaphor, if a person gets on a train, people are watching this around the world. So, but let's say in New York, if they get off in Philadelphia, well, then they traveled from New York to Philadelphia. If they stay on and the train goes out to Pittsburgh, goes to Pittsburgh. If they get off in Pittsburgh, well, that's what they get, you know? And who's to say what's right for a person? A person can only have a sense of it for themselves. Y entonces, para ponerlo en una metáfora, y vamos a usar la metáfora del tren, esto es, este video espero que lo vean personas alrededor del mundo. Entonces, imaginemos que hay una persona que se sube en el tren en Nueva York y llega a Filadelfia. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener de ese viaje? Bueno, va a obtener el haber viajado de Nueva York a Filadelfia. Y si el viaje va aún más allá y la persona va más allá, entonces probablemente lo que va a ganar es haber ido a esa otra ciudad que está más allá. And who's to say, well, this is the right thing or the wrong thing? You can only leave that up to that infinite system that has its own sense of knowing that is in the other person. ¿Y
quién puede decir si eso es lo correcto o lo inapropiado o no? Es simplemente algo que ocurre dentro de este sistema infinito que solo lo va a poder ir sabiendo la persona en particular. And this is another frame conceptualization. Everything really is a frame, of sorts. The entire therapy is a frame. From when they come in through all the sessions and when they leave, that's a frame. So we're holding that frame with the client also. Y entonces eso puede ser de muchas maneras. Yo cuando pienso en el marco, pienso en marcos de muchas formas, ¿verdad? Podríamos pensar en una sesión terapéutica como el marco, pero también como todo el proceso terapéutico como un marco. Y entonces es para eso que tenemos este concepto de marco, todo lo que está dentro de ese proceso, con lo que viene la persona y luego con lo que va también en el transcurso de las sesiones. And when we teach a training, we teach the brain spotting from a frame-based point of view. Those 3 days, each person comes in and they have their own frame of what they're there for, and then it becomes part of that, unified frame that we hold together and go through that process, learning, growing, evolving, bouncing off each other. And after 3 days, people leave and they take that. Mhm. They're taking a different frame with them than they came in with. Y es lo mismo que sucede en los entrenamientos de Brainspotting. Cuando las personas llegan al entrenamiento, vienen con su marco y luego en el entrenamiento hacemos un marco en conjunto, lo sostenemos, aprendemos, modificamos y luego cada persona va a dejar el entrenamiento, a irse al entrenamiento con un marco diferente con el que llegó. Mhm. And for phase 2 and my trainings and the other specialty training, it's all other versions of the same thing. It's all experiential. Y para la fase 2 y para la fase 3, mis entrenamientos y todos los otros entrenamientos de especialidad o avanzados, sucede exactamente lo mismo. So I would say to everyone out there listening that we tried to talk tonight about something that is unknowable in the best words possible that we could, and know that the frames are infinite within the sessions, inside the client, inside of us, and we're bringing those together and holding space in a focused mindfulness way, because that's what we're able to do. Would that be a decent summary of? It's more than. Bueno, entonces lo que me gustaría que se llevaran todas las personas que nos están escuchando es que estamos tratando de explicar algo desconocido. Entonces, la mejor manera de explicarlo es conceptualizar, explicar que hay varios marcos dentro de todos, marcos dentro del trabajo, dentro del paciente, dentro del proceso, dentro de nosotros. Y solamente tenemos acceso a eso mientras estamos sosteniéndolo. Entonces, ese es un buen resumen, David. Okay. But the thing is, how do you work when you recognize that you don't know anything? The answer is when you recognize that you don't know anything, then you can begin. Mhm. Pero por supuesto, pero acá lo interesante es cómo pones ese marco reconociendo que no sabes nada. Ahí es donde se convierte interesante ese trabajo desde ese reconocimiento. That's your starting point. Yeah, sitting in humbleness and in respect and reverence, for the client, and feeling honored and that it's a gift that we're able to do this. I mean, those are some of the words that I would use. Right. And Ese es tu punto de partida. Claro, es como desde esta humildad, el respeto, esta reverencia al trabajo del paciente y el honor que tenemos de ser testigo. Esas son las palabras que se me vienen. the last thing that I want to say on this is that
it's not only dual attunement frame, it's dual processing. Mhm, Okay. It's not just the client who's processing, we're processing too. mhm. Lo último que quiero decir es que no es solo el marco de la sintonía dual, sino que es el procesamiento dual. No solo es el cliente el que está procesando, nosotros también estamos procesando. And our processing, you know, we come in with our own frame as human beings, as therapists, human beings. And then, you know, this is part of limbic countertransference or all forms of our response to the client's experience. Their processing effectuates our processing. Y por supuesto, esto también nosotros estamos llegando ahí como seres humanos, ¿verdad? Y el procesamiento de los pacientes también está afectando nuestro procesamiento. And our processing affects their processing. So there's really a dual processing that goes on. It is our role to be mindfully aware of the client's processing. And that's the way that we focus our processing. But of course, limbic countertransference causes us to drift or lose focus. You know, Y entonces está también la contratransferencia límbica, ¿verdad? Pero lo que sucede es que estamos haciendo un procesamiento dual y la manera en la que lo hemos focalizado es que nuestro procesamiento está focalizado en relación al procesamiento que está haciendo nuestro paciente. Pero a veces llega esa contratransferencia límbica que nos saca de ese procesamiento dual. And when that happens, our processing is then veering away from being mindfully present and attuned with their processing. But we could postulate that the client is affecting us as much as we're affecting them. Y lo que sucede cuando nos salimos de ahí por la contratransferencia es que ese procesamiento del cliente, esa capacidad de estar sintonizados y ser sensibles al paciente o al cliente se ve afectado por ese salirnos. Pero la verdad es que nosotros estamos procesando tanto como nuestros clientes procesan. No. The only difference is that it is overtly about the client's needs. And the only need that we have is, well, this is our profession, this is how we earn our living, and this is what we choose to do with our time and our lives, which is significant. Okay, but everything is complex, everything is multi-layered, everything is dynamic in this. Y entonces es en realidad nuestro cliente el que abiertamente está procesando y estamos focalizados de esta manera muy abierta y clara acompañando eso, pero nosotros también estamos procesando y la manera en la que nosotros lo estamos haciendo tal vez desde que es nuestra profesión, desde que es nuestra vocación, desde que nos gusta hacer este acompañamiento, pero también estamos procesando. And most of it, to know that it is, but to know that you can't know what it is really a state of wisdom and it's a state of grace. Pero saber que algo es, aun cuando no sepas qué es lo que es un estado de sabiduría, es un estado casi como de bendición en realidad. That's what the neuroexperiential model is about. And that's what the frame and the context of the neuroexperiential model is about. Y de eso se trata el modelo el marco y el modelo neuroexperiencial. I think that's an excellent way to finish our talk tonight, David. Creo que es una buena manera de terminar nuestra charla de hoy, David. So I just want to thank you for sharing and coming and explaining these different pieces. Well, I want to Solo quería agradecerte por venir y compartir estas
cosas, piezas importantes. Thank you for holding this frame with me Mhm. during our discussion. Yo Because quiero, this yo quiero agradecerte por sostener conmigo este marco durante nuestra conversación. discussion and everything I had to say was in the context of a particular frame. Porque todo lo que Sí, yo quería compartir y decir estaba en el marco de estaba dentro de un marco en particular. Shared it and experienced it and observed it together. Así que nosotros lo compartimos, lo sostuvimos y lo dialogamos juntos. All right. It's wonderful spending time with you. Thank you. Same here. Bien. Bien. Espero, es maravilloso compartir tiempo contigo. Gracias. Lo mismo para mí. Bien. Bueno, me voy rapidito. Perfecto, muchísimas gracias, Ceci. Tienes que ver a pacientes. Si alguien tiene preguntas o algo, yo me puedo quedar un ratito más, si no.